Un saludo muy especial de la Asociación Venezolana Centro Norte, quien nos place a esta hora ser los instrumentos de Dios para poder compartir el mensaje de salvación. Me gustaría a esta hora pedirle a nuestro Dios que Él sea el que nos ayude a interpretar el tema de esta noche. Vamos a orar. Bendito Dios, eterno Padre, ha llegado la hora de poder abrir su palabra. Y rogamos que sea usted que por favor nos pueda dar la sabiduría necesaria para de esa forma salir convencido de este lugar, para salir convencido de que usted tiene un plan especial para con nosotros. Esto lo imploramos en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera decirles a ustedes, mis apreciados, que Daniel 8:14 es uno de los textos bien importantes para la iglesia adventista del séptimo día. Texto como el que dice Daniel 8:14, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado, nos indica a nosotros una profecía que es bien larga en su tiempo. Ahora, el verso número 13 del capítulo número 8 dice que Daniel contempla a dos seres celestiales conversando el uno hacia el otro. Y uno de los seres celestiales le pregunta al otro en el verso número 13, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteada? El otro ser celestial le responde, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Ahora, ¿de qué santuario está hablando Daniel 8:14? Nosotros miramos en Daniel capítulo número 7, escuche bien, Daniel capítulo número 7, verso número del 9 al 14, una visión que contempla Daniel. Y en esa visión Daniel contempla que el anciano de día se levantó, se sentó a juzgar y los libros fueron abiertos. Pero, ¿qué santuario? Vamos a mirar a qué santuario se refiere. Cuando miramos Éxodo capítulo 25, nos damos cuenta que la Sagrada Escritura dice que Dios le dijo a Moisés que hiciera un santuario como una réplica de lo que estaba en el cielo. Pasaje como el verso 40 del capítulo 25 de Éxodo dice, mira y hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Es decir, había un santuario celestial. Pero ¿qué se hacía en el santuario terrenal? En el santuario terrenal se hacían dos servicios. El número uno se hacía diario, donde el israelita llegaba al santuario con su cordero, confesaba su pecado, el sacerdote mataba ese cordero y rociaba la sangre en el santuario, que eso daba como consecuencia una contaminación. Y una contaminación de los pecados transferidos del israelita al cordero y era representada en la sangre. Ahora, ¿cuál era el segundo servicio que se realizaba? Un servicio anual donde, según Levítico capítulo 16, capítulo 23, es lo que se conoce como el día de la expiación, donde el sumo sacerdote de turno hacía un sacrificio por él y luego entonces había dos corderos, echaba suerte, uno caía por Cristo, el otro por Azazel, y el que era por Cristo, ese cordero era sacrificado y su sangre era introducida en el santuario como una forma de limpieza del santuario terrenal. Ahora, según Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario iba a ser purificado. Entendemos que el santuario terrenal estaba siendo purificado una vez al año. Ahora, ¿cómo más o qué o cuál santuario iba a ser purificado? No iba a ser el terrenal. ¿Por qué? Porque según Juan capítulo 1 verso 29 dice que Juan, al ver a Jesús, lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y cuando nosotros miramos textos como el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso número 46 y 47, dice que Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Y dice el verso 46 que el velo del templo se rasgó. Eso daba como o representaba que ya no había necesidad de estar sacrificando corderos en la tierra, porque el cordero inmolado, el cordero de Dios, había sido sacrificado. Entonces, si no era el santuario terrenal, tenía que ser el santuario celestial que iba a ser purificado. Y eso nos lo confirma la carta a los Hebreos en el capítulo número 9 y el verso número 23 y el verso número 24. Dice: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo, escuche bien, en el santuario hecho por los hombres, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para sentarse ahora por nosotros, ante Dios. Quiere decir entonces, mis apreciados, que da por sentado que el santuario que iba a ser purificado era el santuario celestial. Ahora, según Daniel capítulo número 7, verso número 9 al 14, dice que había una figura de un juicio. Ahora, ¿dónde tiene su inicio esa profecía de las 2300 tarde y mañana? Cuando nosotros miramos el verso 26 de Daniel 8:14, dice el verso 26: la visión de la tarde y la mañana que ha sido referida es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Estos muchos días nos indica que la visión o la profecía de las 2300 tarde y mañana no puede ser días literales. Aunque nosotros vemos ese término tarde y mañana en el libro de Génesis capítulo 1, verso número 20, verso número 5, donde dice: y fue la tarde y la mañana del primer día. Y así el verso número 8, el verso número 13. Pero la 2300 tarde y mañana no la podemos ubicar en un día o en días literales. ¿Dónde la ubicamos? En días por año. ¿Y de dónde tomamos nosotros eso? Bueno, indudablemente en el libro de Números, escuche bien, el libro de Números capítulo 13, el libro de Números capítulo número 14, disculpen, libro de Números capítulo 14, verso 34, dice: conforme al número de los días de los 40 días que empleaste a reconocer la tierra, cargarás un año, cargarás con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Así conoceréis mi castigo. Y según el profeta Ezequiel, en el capítulo número 4, verso número 4 al 6, pero específicamente el verso número 6 dice: cumplido esto, te acostarás por segunda vez, ahora de tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Así que 2300 tarde y mañana la necesitamos ubicar en la interpretación de día por año. Quiere decir que son 2300 años. Ahora, según el capítulo número 9, Daniel está orando porque queda preocupado por la visión de las 2300 tarde y mañana. No le dan una fecha de inicio, él está perturbado, él intenta de saber, y lo que hace es orar por su pueblo, orar por él, por su pecado, por el pecado del pueblo, para que Dios pudiera de manera muy especial hallarlo listo si ocurría algo. Ahora, Daniel capítulo 9, verso número 20 registra
que indudablemente el ángel Gabriel se le aparece a Daniel y empieza a enseñarle la profecía. Escuche bien lo que dice Daniel capítulo número 9, verso número 22. Me hizo entender y hablaba conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría. Al principio de tu ruego, dice el verso número 23, fue dada la orden y yo he venido para enseñarle porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál visión? La visión de los 2300 tarde y mañana. Ahora a Daniel se le está explicando la visión. ¿Dónde tiene su inicio? Bueno, según el verso 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esto indica que indudablemente la profecía de 2300 tarde y mañana tiene una profecía de 70 semanas. O las 70 semanas están en el marco de la profecía de 2300 tarde y mañana. Eso entonces nos lleva a pensar que el inicio de los 2300 tarde y mañana tiene el mismo inicio que las 70 semanas. ¿Cuándo inició las 70 semanas? Según el verso número 25 dice: sabe pues si entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Estamos hablando que la restauración de Jerusalén iba a ser el inicio de las 70 semanas, el inicio de los 2300 tarde y mañana. ¿Cuándo ocurrió esa restauración? Nosotros encontramos 3 decretos para restaurar a Jerusalén. El número 1 lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo número 1, verso número del 1 al 4, donde Ciro, en el año 537 a.C., él definitivamente da un primer decreto. El segundo decreto lo encontramos en el año 520 a.C., donde el mismo Darío I, según el libro de Esdras, capítulo 6, verso 1 al 12, da un segundo decreto. Y el tercer decreto lo encontramos nosotros en Esdras, capítulo número 7, verso del 1 al 26. Ahora, ese decreto es dado por Atarjerjes en el año 457 a.C. Según el verso número 7 dice: en el año séptimo del rey Atarjerjes. El año séptimo del rey Atarjerjes debe llevarnos a nosotros que Atarjerjes, según la historia, empezó a gobernar en el año 464. A ese año 464 le restamos 7, que fue en su séptimo año, y eso nos da un inicio del 457 a.C. El 457 a.C. es el inicio de la profecía de las 70 semanas y es el inicio de la profecía de las 2300 tardes y mañana. Pero según el pasaje de Daniel capítulo 9, verso 25, dice que habría el tiempo de las 70 semanas más 62 semanas, que nos daría 69 semanas. Esto nosotros a 69 semanas la tenemos que multiplicar por 7 y nos está dando 483 años. A esos 483 años le restamos 457, que fue el inicio de la profecía, y nos está dando el año 26 después de Cristo. A ese año 26 después de Cristo tenemos que sumarle un año más. Recuerden ustedes que la era antes de Cristo cierra en el año 1 antes de Cristo y luego inicia la era en el año 1 después de Cristo. Ese año que está allí, que no se contabiliza, tenemos que sumarlo y eso nos da el año 27 después de Cristo. ¿Qué ocurrió en el año 27 después de Cristo? La aparición del Mesías. Recuerdan ustedes, en San Mateo capítulo número 3, verso número del 13 en adelante, Jesús entra en su ministerio o inicia su ministerio a través de su bautismo e inicia el ministerio aquí en esta tierra.
Esto entonces nos dice en Daniel capítulo número 27 que la última semana iba a ser dividida en 12. A la mitad de la semana se le iba a quitar la vida al Mesías. Y luego entonces eso nos da del año 27 al año 31, donde Jesucristo murió en el año 34, en el año 31 en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Luego a esa mitad de la semana tenemos que sumar 3 años y medio que nos está llevando al año 34. El año 34 después de Cristo ocurrió un acontecimiento único en el que, según el libro de Hechos, capítulo número 7, el primer mártir llamado Esteban de la era cristiana es muerto. Y ese es el cierre de las 70 semanas. 70 semanas que están metidas en la profecía de 2300 tardes y mañana. Si 70 semanas por 7 nos da 490 años, le restamos 2300 años, nos está llevando a 1810 años. A esos 1810 años le sumamos 34 años y eso nos lleva a 1844. ¿Qué ocurrió en 1844? 22 de octubre. El 22 de octubre de 1844 ocurrió la purificación del santuario, que ya vimos que no era el santuario terrenal, sino el santuario celestial. Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y da el inicio al juicio previo al advenimiento, o lo que nosotros conocemos como el juicio investigador. Y a mí me llena de alegría saber esto, porque se cumplió lo que Apocalipsis capítulo número 10 registra. Apocalipsis capítulo 10 registra que el libro, un librito, fue comido y fue dulce en el paladar, pero al final amargó en el vientre. ¿Qué ocurre eso? Bueno, en el año 1840 Guillermo Miller empieza a predicar, a estudiar Daniel 8:14 y llega a la conclusión que la purificación del santuario será la venida del Señor Jesús. Y dio una fecha llamada el 22 de octubre de 1844. Pero el 22 de octubre llegó. La gente esperaba la venida del Señor Jesús con alegría, con dulzura en su paladar. Pero pasó el 22 de octubre y Jesús no regresó. ¿Qué ocurrió? Amargó en el vientre, pero dio inicio o dio cumplimiento a la profecía, porque el santuario iba a ser purificado, porque Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y eso entonces indicó lo que el mensaje del primer ángel dice en Apocalipsis capítulo 14, verso número 6 y 7. Específicamente el verso número 7 dice: ha llegado la hora de su juicio. Es decir, 1844 indica que el juicio previo al advenimiento había llegado. ¿Tiene que Jesús investigar un juicio? ¿Tiene que Jesús investigar algo para que nosotros podamos saberlo? ¿Será que Jesús no sabe? No, yo quiero decirte que el juicio investigador le da credibilidad a nuestro Dios y pone en descubierto el carácter del enemigo. El carácter del enemigo, porque el enemigo ha acusado a nuestro Dios de que Él es un Dios injusto, que Él es un Dios parcial, pero no. 1844 nos dice a nosotros que Jesús inicia un juicio investigador. Y eso le dice entonces a los seres creados que no han pecado, que nuestro Dios es un Dios justo. Por eso me da alegría saber que el juez que va a tomar mi caso es un juez justo. Recuerden Daniel capítulo 7. Daniel capítulo número 7, Daniel ve el verso número 9 en adelante que el anciano se siente y los libros son abiertos. Quiere decir entonces que el juicio dio su inicio. Probablemente tú puedas sentirte atemorizado. No, pero ¿y si pasó el juicio ahorita y pasó mi nombre? ¿Cómo quedaré?
déjame decirte que tú tienes que tener esperanza. Por eso es que nosotros hemos tenido la idea de poder hablar de una esperanza sin fin. Porque hay esperanza en Cristo. Cuando yo miro la cruz del Calvario y veo la cruz de Cristo vacía, me da esperanza. Porque Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, intercede hoy por mí y pronto vendrá a buscarme. Si tú no tienes esperanza, si tú te sientes angustiado en este mundo, es porque sencillamente, escucha bien, es porque sencillamente Cristo Jesús no está en tu corazón. Probablemente la historia de este mundo, en lo que hoy estamos viviendo, te puede dar temor, te puedes sentir atemorizado, pero yo quiero decirte que hay esperanza. Jesús, este día, esta noche, quiere darte esperanza. Jesús quiere que tú lo puedas recibir como su Salvador personal. ¿Y cuál es la forma de recibir a Jesús como su Salvador personal? Entregando completamente nuestra vida a Dios. Yo un día lo hice. Yo un día me acerqué ante el juez justo. Un día me acerqué y le dije: Señor, ya yo estoy cansado y quiero tener esperanza contigo. Y hoy en día siento esperanza. Siento esperanza porque Jesús llena mi corazón. Yo no sé tú, pero esta iglesia quiere transmitirte a ti que hay esperanza en Jesús. Tú necesitas aceptarlo. Tú no puedes seguir en este mundo así por así. Tú no puedes seguir en este mundo sin esa esperanza. No, tú necesitas aceptar a Jesús. Por eso yo te voy a invitar a que no pierdas más tiempo. Acepta a Jesús. Yo quiero invitarte que donde quiera que tú te encuentres, sean las circunstancias que estés, tú puedas entonces aceptar a Jesús y puedas dar un énfasis de que realmente Jesús te ama. Tú puedes decirle: Señor, hoy quiero aceptarte como mi Salvador personal, y empezarás a tener esperanza. Pero eso te llevará a algo y te llevará a una toma de decisión por Cristo, donde públicamente tú entregues tu vida a Cristo Jesús. Yo lo hice y no me arrepiento. Por eso tengo esperanza. ¿Desearías tú hacerlo también? Si ese es tu deseo, que el Eterno te bendiga poderosamente. Me gustaría tener una oración por ti. Querido Dios, tú conoces perfectamente el corazón de cada persona que se encuentra escuchando este mensaje. Probablemente ellos tendrán miedo, temor, tristeza, pero oh Dios, hoy hay esperanza en ti. Ayúdales, bendíceles, y en tus manos están. Esto lo rogamos en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca.
maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad pronto nuestro Rey.